Me llamo Juan Martínez Vega, tengo 62 años y durante 10 años cuidé a mi esposa Clara, quien supuestamente quedó parapléjica después de un accidente. 10 años de mi vida dedicados a una mentira. Les cuento esto porque necesito que entiendan lo que significa despertar un día y darte cuenta de que la persona que más amabas te ha estado engañando de la forma más cruel que puedas imaginar. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó hace 10 años. Éramos una pareja normal, con nuestros altibajos como cualquier matrimonio. Pero nos queríamos. O eso creía yo. Clara trabajaba como contadora en un despacho importante de la Ciudad de México y yo dirigía mi propia empresa de instalaciones eléctricas. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente en nuestra casa en Coyoacán. Teníamos planes, sueños. Queríamos viajar cuando nos jubiláramos, conocer el mundo juntos. Pero la vida tiene formas extrañas de desviarse del camino que uno planea. Aquel viernes de marzo, Clara tuvo un accidente. Resbaló por las escaleras de la oficina, según me dijeron. Cuando llegué al hospital, Laura, su hermana, ya estaba allí, con esa mirada de preocupación que ahora reconozco como la primera señal de actuación en este teatro macabro. «Juan, el médico dice que la caída afectó su columna», me dijo Laura con lágrimas en los ojos. «No saben si podrá volver a caminar». En ese momento, mi mundo se detuvo. No podía imaginar a mi Clara, siempre tan activa, tan llena de vida, confinada a una silla de ruedas. Pero lo acepté, porque la amaba, porque uno hace lo que sea necesario por las personas que ama, ¿verdad? Los siguientes días fueron un torbellino de consultas médicas, radiografías, resonancias magnéticas. Todo pasaba demasiado rápido y yo estaba demasiado conmocionado para cuestionar nada. Laura se encargaba de hablar con los médicos, de organizar los tratamientos, de gestionar todo. Yo solo podía pensar en Clara, en cómo sería nuestra vida a partir de ese momento. «No te preocupes, Juan», me decía Laura, poniendo su mano sobre mi hombro. «Estamos juntos en esto. Clara te necesita más que nunca». Y vaya que me necesitaba. O eso me hicieron creer. Regresamos a casa con un diagnóstico de paraplegia permanente, una silla de ruedas y un nuevo propósito para mí, ser el cuidador de mi esposa. Nuestra casa tuvo que ser adaptada. Rampas, barras en el baño, puertas más anchas. Invertí todos mis ahorros en hacer nuestra casa accesible para Clara. Contraté ayuda especializada. Compré los mejores equipos médicos, reorganicé mi trabajo para poder estar más tiempo en casa. Todo por ella. Laura se mudó con nosotros temporalmente para ayudarme a adaptarme a esta nueva realidad. Lo que debía ser una estancia de unas semanas se convirtió en años. Siempre encontraba una razón para quedarse. Clara la necesitaba. Yo no podía solo. Era mejor para todos. Y yo, en mi ingenuidad, lo agradecía. Inés, la mejor amiga de Clara desde la universidad, empezó a visitarnos con frecuencia. Traía comida, libros, se quedaba horas hablando con Clara. También me ofrecía su apoyo. Me decía lo admirable que era mi dedicación, lo afortunada que era Clara de tenerme. «Juan, necesitas cuidarte también», me decía Inés. «Clara no querría que te desgastaras así. Toma estas infusiones, son relajantes, te ayudarán a descansar mejor». Y yo las tomaba, agradecido por su preocupación. Esas infusiones se volvieron parte de mi rutina nocturna, un pequeño ritual que, según ella, me ayudaba a sobrellevar el estrés. Lo que no sabía es que esas inocentes infusiones contenían benzodiazepinas, una droga que me mantenía dócil, adormecido, fácil de manipular. Los años pasaron y nuestra vida se estableció en una rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para los tres, ayudaba a Clara con su aseo personal, la vestía, la sentaba en su silla. Luego trabajaba desde casa, interrumpiendo constantemente para atender sus necesidades. Laura se encargaba de las finanzas, de los trámites, de las citas médicas. Todo parecía funcionar, dentro de lo posible. La doctora Ramírez, la terapeuta que Laura había recomendado para ayudarnos a sobrellevar esta nueva situación, venía una vez por semana. Teníamos sesiones individuales y de pareja.
En esas sesiones, Clara siempre expresaba lo agradecida que estaba por mi cuidado, pero también lo culpable que se sentía por ser una carga. «No eres una carga, mi amor», le decía yo, tomando su mano. «Estamos juntos en esto, en las buenas y en las malas». La doctora Ramírez asentía con aprobación, tomaba notas y luego, en nuestras sesiones privadas, me recordaba la importancia de mantener una actitud positiva, de no mostrar frustración, de ser el pilar que Clara necesitaba. «Clara es muy sensible a tu estado de ánimo, Juan», me decía. «Cualquier signo de cansancio o descontento de tu parte la devastaría, aumentaría su depresión. Tienes que ser fuerte por ella». Y yo lo intentaba. Dios sabe que lo intentaba. Pero había días en que el cansancio me vencía, en que sentía que mi vida se había reducido a ser un cuidador. Extrañaba a la Clara de antes, nuestra vida de antes. Pero esos pensamientos me hacían sentir culpable, egoísta. Así que los apartaba y seguía adelante. Las visitas al doctor Méndez, el neurólogo que trataba a Clara, eran rutinarias. Cada 6 meses íbamos al hospital para una revisión. Laura siempre insistía en acompañarnos, en estar presente durante la consulta. El doctor Méndez examinaba a Clara, revisaba sus reflejos, su sensibilidad, hacía anotaciones en su expediente y nos daba siempre el mismo diagnóstico. No había mejoría, la condición era permanente. Debíamos enfocarnos en la calidad de vida, no en falsas esperanzas. Pero hace 3 meses algo cambió. Era una visita rutinaria como cualquier otra. Laura no pudo acompañarnos porque estaba enferma. Era la primera vez en años que íbamos solos, Clara y yo, al hospital. La consulta transcurrió como siempre, hasta que el doctor Méndez pidió hablar conmigo en privado. «Señor Martínez, necesito que deje a su esposa aquí mientras realizamos unos estudios adicionales», me dijo con una expresión que no supe interpretar. «Venga a mi oficina, por favor». Dejé a Clara en manos de una enfermera y seguí al doctor a su despacho. Cerró la puerta y me miró fijamente. «Señor Martínez, lo que voy a decirle debe quedar entre nosotros», comenzó con una gravedad en su voz que me heló la sangre. «He estado revisando el historial médico de su esposa, las resonancias magnéticas, todos los estudios realizados en estos años. Y hay algo que no cuadra». «¿A qué se refiere, doctor?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. «No hay evidencia de lesión medular», dijo, directo y sin rodeos. «No hay nada, absolutamente nada en las imágenes que justifique una paraplegia. Ni en las primeras resonancias, ni en las actuales». Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Cómo era posible? 10 años en silla de ruedas sin una lesión real. «Pero ella no puede mover las piernas», balbuceé. «La he visto intentarlo. He estado con ella en terapia física». «Señor Martínez», me interrumpió el doctor Méndez, inclinándose hacia mí, «lo que estoy sugiriendo es que su esposa podría estar simulando su condición. No sé por qué, no sé desde cuándo, pero médicamente no hay razón para que no pueda caminar». El mundo se detuvo en ese instante. 10 años. 10 años de mi vida dedicados a cuidar de alguien que me había estado engañando. 10 años de sacrificios, de adaptaciones, de renuncias, todo basado en una mentira. «¿Estás seguro?», fue lo único que pude preguntar, con la voz entrecortada. «Completamente», asintió el doctor. «Y hay algo más que me preocupa. He notado que usted parece adormecido, como sedado. Sus reflejos son lentos, su discurso a veces es confuso. ¿Está tomando alguna medicación?». Le hablé de las infusiones que Inés me daba, de cómo Laura controlaba todos los medicamentos de la casa, de cómo la doctora Ramírez insistía en que debía mantenerme tranquilo por el bien de Clara. El doctor Méndez escuchó en silencio, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, se levantó y cerró con llave la puerta de su oficina. «Señor Martínez, creo que usted podría estar siendo víctima de abuso. No sé exactamente qué está pasando en su hogar, pero algo no está bien. Mi consejo profesional es que no regrese a casa hoy. No confronte a su esposa ni a nadie más. Busque ayuda, reúna pruebas y, por su seguridad, no mencione esta conversación a nadie».
Salí del hospital en estado de shock, con Clara en su silla de ruedas actuando como siempre, preguntándome por qué el doctor había querido hablar conmigo a solas, diciéndome que seguro no era nada importante. Conduje de regreso a casa en piloto automático, tratando de asimilar la bomba que acababa de estallar en mi realidad. Esa noche, por primera vez en 10 años, no tomé la infusión que Inés había dejado preparada. Fingí beberla y la tiré por el desagüe cuando nadie miraba. Me acosté junto a Clara, como siempre, y esperé. Esperé hasta estar seguro de que todos en la casa dormían profundamente. Entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se escuchara en toda la casa, me levanté sigilosamente y fui al armario donde guardaba algunas herramientas. Saqué una pequeña cámara de seguridad que había comprado años atrás para la empresa y nunca había utilizado. La configuré rápidamente y la oculté en nuestra habitación, enfocando directamente hacia la cama y la silla de ruedas de Clara. No sabía qué esperar. No sabía si el doctor Méndez estaba en lo cierto o si yo estaba cometiendo un grave error al desconfiar de la mujer con la que había compartido más de 30 años de mi vida. Pero necesitaba saber la verdad. Lo que vi en esa grabación la mañana siguiente cambió mi vida para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando Clara se movió en la cama. Se incorporó lentamente, miró hacia mi lado para asegurarse de que dormía profundamente, y entonces, con una naturalidad que me dejó helado, movió sus piernas hacia el borde de la cama, se puso de pie y caminó. Caminó con la seguridad de quien nunca ha perdido la capacidad de hacerlo. Se dirigió al baño, encendió la luz y cerró la puerta. 5 minutos después regresó caminando, se metió en la cama y volvió a colocar sus piernas en la misma posición, como si jamás se hubieran movido. En ese momento, mientras veía la grabación en mi teléfono, escondido en el garaje, sentí como 10 años de mi vida se convertían en una terrible farsa. 10 años de dedicación, de amor, de sacrificio. Todo basado en la mentira más cruel que jamás hubiera imaginado. Pero esto era solo el principio. Lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún peor. Un elaborado plan, una conspiración que involucraba a las personas más cercanas a mí, diseñado para controlarme, para manipularme, para robarme no solo mi dinero, sino mi vida entera. Y ahora, mientras les cuento esto, preparo mi venganza. Porque si algo aprendí en estos 10 años es a tener paciencia. Y la paciencia, amigos míos, es el arma más poderosa cuando se trata de hacer justicia. Después de descubrir que Clara podía caminar, mi mundo se convirtió en un campo minado donde cada paso debía ser calculado meticulosamente. No podía dejar que ella, ni Laura, ni Inés sospecharan que yo sabía la verdad. Tenía que seguir actuando como el esposo dedicado, el cuidador incansable, mientras recolectaba pruebas de esta horrible conspiración. La mañana siguiente a mi descubrimiento, fingí normalidad. Preparé el desayuno, como siempre. Ayudé a Clara a sentarse en su silla de ruedas. Le di sus medicamentos. Cada movimiento, cada gesto de cariño me costaba un esfuerzo sobrehumano. Miraba sus ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con supuesto amor, y solo veía mentiras. «Juan, estás diferente hoy», me dijo Laura mientras lavábamos los platos. Pasó algo en la consulta con el doctor Méndez. Su pregunta parecía casual, pero percibí la ansiedad bajo su tono aparentemente despreocupado. Laura siempre había sido buena actriz, pero ahora que sabía qué buscar, podía ver las grietas en su interpretación. «Nada importante», respondí encogiéndome de hombros. «Solo estoy cansado, no dormí bien anoche». «Deberías tomar la infusión que te preparó Inés más temprano hoy», sugirió con esa sonrisa que antes me parecía afectuosa y ahora me helaba la sangre. «Sabes que te ayuda a descansar mejor». «Sí, lo haré», mentí, devolviéndole la sonrisa. Esa tarde, mientras Clara descansaba y Laura había salido de compras, me escabullí al despacho que compartían. Nunca entraba allí. Era su espacio, donde manejaban los asuntos financieros de la casa. Siempre me habían dicho que no querían preocuparme con esos detalles, que yo ya tenía suficiente con cuidar de Clara, y yo, estúpidamente, lo había aceptado. El despacho estaba cerrado con llave, pero yo tenía una copia maestra de todas las cerraduras de la casa.
Entré sigilosamente y cerré la puerta detrás de mí. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que debía empezar por algún lado. El escritorio de Laura estaba impecablemente ordenado, carpetas etiquetadas, archivos perfectamente alineados. Comencé a revisarlos uno por uno, tomando fotos con mi teléfono de todo lo que me parecía sospechoso. La primera carpeta que llamó mi atención tenía mi nombre. Dentro encontré estados de cuenta bancarios, pero no de la cuenta conjunta que teníamos Clara y yo, sino de una cuenta a nombre de Laura y Clara que yo desconocía completamente. Los movimientos detallaban transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta hacia esta cuenta secreta. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando con el tiempo. En 10 años habían desviado más de 2 millones de pesos de nuestros ahorros. Sentí náuseas, no solo por el dinero, sino por la meticulosidad del engaño. Cada transferencia estaba justificada con falsos gastos médicos, adaptaciones para la casa, terapias especiales para Clara, todo documentado como si fuera legítimo, todo parte de esta elaborada mentira. Seguí buscando y encontré otra carpeta con correspondencia entre Laura e Inés, cartas y correos impresos que databan desde antes del supuesto accidente de Clara. Leí uno, fechado 3 semanas antes del incidente. Laura, todo está listo para el evento. El médico contactado por Ramírez firmará los documentos necesarios. Juan no sospechará nada, sabes lo confiado que es. Clara está nerviosa, pero decidida. Recuérdales a ambas que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. La medicación para Juan llegará mañana. Empezaremos con dosis bajas. Mi corazón se aceleró al leer estas palabras. No era solo un engaño improvisado, era un plan calculado, premeditado, diseñado para... ¿Para qué? ¿Qué buscaban conseguir? La respuesta llegó en la siguiente carpeta. Documentos legales. Mi testamento, modificado hacía 8 años, que dejaba todo a Clara en caso de mi muerte. Un poder notarial que otorgaba a Clara y Laura control total sobre mis bienes en caso de incapacidad mental. Seguros de vida a nombre de Clara, con Laura como beneficiaria secundaria. Todo firmado por mí, pero yo no recordaba haber firmado varios de estos documentos. Me habían drogado más fuertemente en algunas ocasiones para obtener mi firma. Escuché un ruido en la entrada de la casa. Laura había regresado. Rápidamente puse todo en su lugar exacto y salí del despacho, cerrando con llave. Me dirigí a la cocina y fingí estar preparando café cuando ella entró. «¿Qué haces, Juan?», preguntó Laura, dejando las bolsas de la compra sobre la mesa. «Pensé en preparar café para los 3», respondí con naturalidad. «Clara debe estar por despertar de su siesta». Laura me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Sospechaba algo? Decidí que necesitaba ser más cauteloso. Esa noche, mientras cenábamos, observé detenidamente la dinámica entre las 3. Las miradas cómplices entre Clara y Laura, la forma en que Inés, que se había unido a nosotros para cenar espontáneamente, vigilaba que yo tomara la infusión que me había preparado. «Juan, no has tocado tu té», señaló Inés con fingida preocupación. «Se enfriará». «Oh, lo siento», dije, llevando la taza a mis labios pero sin beber realmente. Estaba distraído. «¿Has estado distraído todo el día?», comentó Clara tomando mi mano sobre la mesa. «¿Te encuentras bien, mi amor?». Su toque, que antes me reconfortaba, ahora me producía repulsión. Pero sonreí y apreté su mano. «Solo estoy cansado», respondí. «Creo que me iré a dormir temprano esta noche». En mi habitación instalé otra cámara, esta vez en el armario, enfocando hacia el escritorio donde Clara tenía su computadora. También coloqué un pequeño micrófono bajo la mesa del comedor, donde las 3 solían reunirse cuando creían que yo dormía. Los días siguientes fueron una tortura. Actuaba con normalidad mientras acumulaba pruebas. Las grabaciones nocturnas mostraban a Clara no solo caminando, sino haciendo ejercicios, estirándose como quien necesita mantener su cuerpo en forma. Las grabaciones del comedor captaron conversaciones que confirmaban mis peores sospechas. Una noche, 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, capté una conversación particularmente reveladora. «Tenemos que aumentar la dosis», decía Laura. «Juan está más lúcido últimamente.
Ayer lo vi mirando los frascos de medicamentos como si tratara de leer las etiquetas. No podemos aumentar más sin riesgo de efectos secundarios evidentes, respondió Inés. Si empieza a mostrar signos visibles de sedación, el doctor Méndez podría anotarlo en la próxima visita. Entonces acelera el plan, intervino Clara con una frialdad que nunca le había conocido. Haz los arreglos con Ramírez para la evaluación psiquiátrica. Con su informe podemos proceder con la declaración de incapacidad. Una vez que tengamos el control legal, no importará si está lúcido o no. ¿Y luego?, preguntó Inés. Luego, el accidente, respondió Laura con tanta naturalidad que me heló la sangre. Lo hemos planeado durante años. Será perfecto, indetectable. Juan tiene un historial documentado de depresión gracias a los informes de Ramírez. Nadie cuestionará un suicidio. Me quedé paralizado escuchando la grabación. No solo querían robarme, querían matarme. Hacer parecer que, incapaz de soportar la carga de cuidar a mi esposa inválida, había decidido quitarme la vida. Un plan perfecto. Al día siguiente, con el pretexto de ir a comprar medicamentos para Clara, me dirigí al laboratorio donde trabajaba Sofía, una antigua amiga de la universidad con quien había mantenido contacto esporádico. Llevaba conmigo una muestra de la infusión que Inés me daba cada noche. «Juan, qué sorpresa», me saludó Sofía. «¿Cómo está Clara?» «De eso quería hablarte, Sofía», respondí, cerrando la puerta. «Necesito tu ayuda y tu absoluta discreción». Le conté parte de la verdad, que sospechaba que alguien estaba poniendo algo en mi té, que me sentía constantemente adormilado. No le revelé mis sospechas sobre Clara. No estaba listo para compartir toda la historia todavía. Sofía escuchó con creciente preocupación. Cuando terminé, tomó el frasco con la muestra que le ofrecía. «Esto es muy serio, Juan», dijo. «Si alguien te está administrando medicamentos sin tu consentimiento, es un delito. Analizaré esto inmediatamente. Tendremos resultados en 48 horas». Regresé a casa con un plan formándose en mi mente. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la extensión completa de esta conspiración antes de actuar. Y sobre todo, necesitaba mantener la apariencia de normalidad mientras lo hacía. Esa tarde, mientras ayudaba a Clara a ejercitar sus piernas como parte de su supuesta terapia física, noté algo que había pasado por alto antes. La forma en que tensaba los músculos, la resistencia que ofrecía. No era la resistencia flácida de músculos atrofiados, era el control consciente de una persona perfectamente capaz de moverse. «Clara», dije suavemente, «¿recuerdas cuando solíamos ir a bailar?» Ella sonrió con nostalgia fingida. «Claro que sí, eras un bailarín terrible, pero me encantaba igual. A veces pienso», continué, observando cuidadosamente su reacción. «¿Qué pasaría si un día, por un milagro, pudieras volver a caminar?» Su expresión cambió sutilmente, un destello de alarma en sus ojos, rápidamente enmascarado con una sonrisa triste. «Juan, sabes que eso no pasará», respondió apretando mi mano. «Los médicos fueron claros desde el principio. La lesión es permanente. Pero hay casos, ¿sabes? Casos milagrosos donde personas con lesiones como la tuya de repente recuperan la movilidad». Insistí. «No alimentes falsas esperanzas, mi amor». Intervino Laura, que había entrado sigilosamente. «No es bueno para ninguno de los dos». La mirada que intercambiaron Clara y Laura confirmó mis sospechas. Estaban preocupadas de que empezara a cuestionar el diagnóstico. 2 días después, Sofía me llamó. Su voz sonaba urgente. «Juan, tenemos los resultados. Necesito verte inmediatamente». Nos encontramos en un café lejos de mi casa. Sofía trajo un sobre con los informes. «La infusión contiene benzodiazepinas», confirmó mostrándome los resultados. «Una dosis baja pero constante. Si has estado tomando esto regularmente, podrías haber desarrollado dependencia. También explicaría el letargo, la confusión, la pérdida de memoria». «¿Puede esto incapacitarme legalmente?», pregunté. «Si alguien quisiera argumentar que no eres competente y tuviera los informes adecuados de un psiquiatra, sí, podrían lograrlo. Y si dejara de tomar esto de repente, podrías experimentar síndrome de abstinencia, ansiedad, insomnio, temblores. Necesitas dejarlo gradualmente bajo supervisión médica».
Le agradecí y le pedí una copia de los resultados. Al regresar a casa, encontré a Clara durmiendo. Laura estaba en el despacho hablando por teléfono en voz baja. Me acerqué sigilosamente. «Todo está listo para el viernes», decía. «Ramírez traerá al psiquiatra para la evaluación. Asegúrate de que tome una dosis doble el jueves por la noche. Clara está lista. Una vez que tengamos la declaración, el resto será fácil». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenían un plan con fechas. Pensaban declararme incapaz este viernes y después, el accidente. Esa noche revisé mi computadora. Hacía años que no la usaba. Laura se había ofrecido a manejar todo por mí. La contraseña de mi correo había sido cambiada, pero logré acceder. Lo que encontré me dejó atónito. Cientos de correos entre Laura, Inés y la doctora Ramírez discutiendo mi supuesta depresión, mi creciente inestabilidad mental. Correos con un abogado planificando la transferencia de mis bienes. Y correos con Clara, mi propia esposa, burlándose de mi ingenuidad, de mi devoción, de mi amor. En un correo de hacía apenas un mes, Clara le escribía a Laura. A veces, cuando lo veo dormido, me pregunto cómo ha podido ser tan ciego durante tanto tiempo. 10 años limpiando, cocinando, cuidándome como si realmente lo necesitara. Me cuesta contener la risa cuando me ayuda a acostarme. Si supiera que por las noches, mientras duerme drogado, salgo a caminar por el jardín. Pero ya falta poco, pronto tendremos todo lo que hemos planeado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Pero ahora tenía pruebas. Tenía las grabaciones, los análisis, los correos. Tenía todo lo que necesitaba para exponerlas. Y tenía 4 días antes de que intentaran declararme incapaz. Era tiempo de contraatacar. Guardé todo en una memoria USB y la escondí dentro del marco de nuestra foto de bodas. Mañana daría el primer paso para recuperar mi dignidad, mi vida y mi futuro. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez en una década, tenía un propósito diferente al de cuidar a Clara. Ahora mi objetivo era sobrevivir y hacer justicia. Durante el desayuno noté que las 3 mujeres parecían más tensas de lo habitual. Intercambiaban miradas cuando creían que no las veía. ¿Sucede algo?, pregunté con fingida inocencia. Nada importante, respondió Laura rápidamente. Solo algunos preparativos para la visita de la doctora Ramírez mañana. Ah, ¿viene mañana? No recuerdo que me lo hubieran mencionado, dije, fingiendo confusión. Te lo dijimos la semana pasada, Juan. Intervino Clara con preocupación exagerada. ¿No lo recuerdas? Estaban plantando semillas, documentando mi supuesta pérdida de memoria. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Mentí, y vi cómo intercambiaban miradas de decepción. Después del desayuno, anuncié que iría a la ferretería. Mi verdadero propósito era otro. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Laura, como esperaba. Hacía años que no me dejaban salir solo. No es necesario, respondí con una sonrisa. Será rápido. En cuanto salí de casa, me dirigí directamente a la oficina del doctor Méndez. Ya lo había llamado. Le mostré las nuevas pruebas. «Esto es monstruoso», dijo finalmente. «Una burla a la medicina, un abuso de confianza en todos los niveles. Necesito su ayuda, doctor. Planean declararme incapaz este viernes. No permitiré que eso suceda», afirmó. «Tengo contactos en el colegio de médicos. Eso tomará tiempo, y no lo tengo. Necesito detenerlas antes, pero de una manera que no puedan escapar». «¿Qué tiene en mente, señor Martínez? Una confrontación, una trampa, dejarles creer que su plan está funcionando y luego revelar la verdad cuando estén todas presentes. Pero necesitaré testigos. Conozco a alguien en la fiscalía especializada en delitos contra personas vulnerables», dijo el doctor. «Un fiscal que toma muy en serio casos como este». Pasamos la siguiente hora planificando. El doctor Méndez llamó al fiscal Ortega, quien accedió a reunirse esa misma tarde. Antes de irme, el doctor me entregó una pequeña caja. Pastillas de placebo, idénticas a la benzodiazepina. Sustituya sus infusiones con estas. Necesitamos que esté completamente lúcido. Regresé a casa justo a tiempo. Esa tarde, mientras fingía reparar una gotera, instalé más cámaras. A las 5 salí de nuevo para reunirme con el fiscal Ortega.
Era un hombre de unos 50 años, con ojos penetrantes. Escuchó mi historia en silencio. Señor Martínez, lo que describe son delitos graves. Fraude, suministro de sustancias prohibidas, conspiración, intento de homicidio. Tenemos suficiente para actuar de inmediato. No, interrumpí. Necesitamos atraparlas infraganti. Después de una larga discusión, Ortega accedió a mi plan. Proporcionaría agentes encubiertos que se harían pasar por personal de servicio durante la cena especial que planeaba organizar para el viernes, la noche en que se suponía que el psiquiatra vendría a evaluarme. Al regresar a casa, encontré a Inés preparando la infusión. ¿Qué le pones a mi té, Inés?, pregunté sobresaltándola. «Juan, me asustaste», exclamó con una risa nerviosa. «Solo es miel y un poco de menta, tu favorito». Esa noche, mientras todos dormían, activé el micrófono del comedor. Como esperaba, se reunieron allí. «¿Le diste la dosis completa?», preguntó Laura. «Sí, incluso un poco más», respondió Inés. «Debería estar profundamente dormido». «Perfecto», intervino Clara. «Ramírez vendrá mañana con los documentos. El viernes traerá al psiquiatra Velasco. Ya tiene el informe preparado». «¿Y si se resiste?», preguntó Inés. «Para el viernes estará completamente dócil, confundido. Juan no tendrá oportunidad», respondió Laura. «¿Y después?», insistió Inés con un temblor en la voz. «Después, el accidente ocurrirá la semana siguiente», respondió Clara con frialdad. «Ramírez ha estado documentando tendencias suicidas. Nadie cuestionará que, devastado por su diagnóstico, Juan decidió terminar con su vida». «Es tan definitivo», murmuró Inés. «Es lo que acordamos. ¿Estás perdiendo los nervios ahora, después de 10 años?», espetó Laura. «No, no», se apresuró a decir Inés. «Dentro de 2 semanas seremos mujeres ricas y libres». Al día siguiente, la doctora Ramírez llegó. La sesión fue una farsa, con preguntas diseñadas para confundirme. Fingí cansancio, les di lo que querían ver. Al terminar, la escuché hablar con Laura. «Está peor de lo que pensaba. El viernes, Velasco lo confirmará». «¿Has pensado en nuestra oferta?», preguntó Laura. «El 20% me parece justo», respondió Ramírez, considerando el riesgo. «Acordamos 15», replicó Laura. «20, o busco otro cliente. Hay muchos hombres ricos con esposas ambiciosas en esta ciudad. Está bien 20, pero solo si todo sale según lo planeado». Esa tarde les propuse la idea de la cena. «Mañana se cumplen 10 años desde que regresaste a casa, mi amor. Quiero celebrarlo». Intercambiaron miradas de preocupación, pero vieron la oportunidad. «Es una idea maravillosa, Juan», dijo Clara. «Siempre tan considerado». Esa tarde hice las llamadas, no al servicio de catering, sino a Ortega. Todo estaba listo. Mañana, después de 10 años, la verdad saldría a la luz. El día del ajuste de cuentas amaneció como cualquier otro. Preparé el desayuno. Clara me observaba desde su silla de ruedas con una sonrisa condescendiente. Laura revisaba su teléfono. Inés llegó con las infusiones que ya no tenían efecto en mí. «Estás de buen humor hoy», comentó Laura. «Es un día especial», respondí con una sonrisa genuina. El servicio de catering llegó a las 5. Reconocí a 2 de los agentes de Ortega. A las 6:45, el doctor Méndez y el doctor Fuentes, el psiquiatra forense, llegaron. A las 7 sonó el timbre. Eran Ramírez y Velasco. Los conduje al comedor, donde todos ya estaban sentados. La tensión era palpable. Finalmente, durante el plato principal, Ramírez tomó la iniciativa. «Juan, el doctor Velasco está aquí para realizarte una evaluación. Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por mis olvidos? ¿Mi confusión?», pregunté, viendo el triunfo en los ojos de Clara. El doctor Fuentes tosió. Era la señal. «Antes de eso», dije, levantándome, «me gustaría proponer un brindis. Por estos 10 años. Por la verdad». Levanté mi copa. Por la verdad que el doctor Méndez me reveló hace 3 semanas. La copa de Clara tembló. Laura palideció. «¿De qué hablas, Juan?», preguntó Clara. «De tu milagrosa recuperación, querida. De tu capacidad para caminar cuando crees que estoy dormido». Un silencio sepulcral cayó. «¿Estoy imaginando cosas?», pregunté sacando un control remoto. Presioné un botón.
El proyector oculto se activó, mostrando el video de Clara caminando. Los jadeos fueron audibles. Velasco se quedó boquiabierto. Los agentes se posicionaron. «Esto debe ser un montaje», balbuceó Laura. «¿Y esto también?», pregunté, cambiando a otro video, luego a las grabaciones de audio donde discutían mi asesinato. Sus rostros perdieron todo color. Clara intentó levantarse de su silla de ruedas, olvidando su papel, pero se detuvo. Demasiado tarde. 10 años, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Cuidándote, amándote, y todo era una mentira. «Juan, ¿puedo explicarlo?», comenzó Clara. «¿Explicar cómo fingiste un accidente? ¿Cómo me drogaron durante años? ¿Cómo planeaban matarme? Cambié la proyección, mostrando los análisis, los documentos, los correos. Lo tengo todo, y no estoy solo». Como si fuera una señal, el doctor Fuentes se levantó y mostró su identificación oficial. Doctor Arturo Fuentes, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia. Los meseros sacaron sus placas. Policía de investigación. Estamos aquí a petición del fiscal Ortega. Ramírez intentó huir, pero 2 agentes la bloquearon. Velasco, pálido, dejó caer su libreta. Laura miró a Clara con furia. «Esto es tu culpa. Te dije que era demasiado arriesgado». «Cállate, idiota», siseó Clara, levantándose de su silla de ruedas con un movimiento fluido. Ya no fingía. Era demasiado tarde. Los agentes se movieron, leyéndole sus derechos. Clara, Laura y Ramírez fueron esposadas. Inés se derrumbó, confesándolo todo. Mientras se los llevaban, me quedé solo con el doctor Méndez. «Se acabó, señor Martínez», dijo, poniendo una mano en mi hombro. 10 años, murmuré. 10 años de mi vida basados en una mentira. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Clara fue sentenciada a 15 años de prisión. Laura recibió una sentencia similar. Ramírez y Velasco perdieron sus licencias y recibieron 10 y 5 años, respectivamente. Inés, por su cooperación, recibió 3 años. Vendí la casa, no podía seguir viviendo allí. Compré un pequeño apartamento frente al mar en Puerto Vallarta para empezar de nuevo. Hoy, 6 meses después, estoy sentado en mi balcón, mirando el océano. Tengo 62 años, pero me siento mucho mayor. Las cicatrices de 10 años de engaño permanecen. Pero también he aprendido lecciones invaluables. A veces pienso en Clara, en la mujer que amé. Me pregunto si alguna vez me amó de verdad. No tengo respuestas. Solo sé que la vida continúa, que cada amanecer que contemplo desde mi balcón me recuerda que soy libre, que he sobrevivido. La semana pasada conocí a Elena, una viuda que vive en el apartamento de al lado. Tomamos café juntos. Por primera vez en mucho tiempo, siento la posibilidad de un futuro. 10 años de mi vida fueron robados, pero tengo el resto por delante, y esta vez viviré en mis propios términos, con los ojos bien abiertos. Porque si algo he aprendido es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la más confortable de las mentiras. Y que la justicia, aunque a veces tarda, finalmente llega. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias. Dale me gusta si crees que Juan hizo lo correcto.